Bueno, a mí me gusta mostrar las lesiones. Acuérdense que la base de una buena manejo de las lesiones traumáticas y ortopédicas son los mecanismos lesionales, energía involucrada, características del paciente, ¿ah? Una historia clínica dirigida hacia hacia ese lado, ¿no? Nosotros cambiamos un poquito la anamnesis desde el punto de vista de que dicen que están esperando, a ver. ¿Tengo que yo autorizar que entren o no? Perdón la pregunta. Lo podemos hacer nosotros, doctor. Ya, pueden hacer usted. Entonces, si usted me lo sería ideal. Ya. Y la idea es que teniendo claro eso, los mecanismos lesionales les van a salir, evidentemente les van a explicar las lesiones. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con esta primera, esta imagen o esta primera. Que Miren, es súper importante, fíjense que la otra vez conversamos sobre los mecanismos lesionales. Eh, Miren, y ahí en esa posición, fíjense en la posición que tiene el pie. El pie está invertido, el tobillo está invertido, perdón, en un movimiento que no hace regularmente, o sea, el tobillo no se mueve para ese lado, el tobillo hace una dorsiflexión y el pie mira hacia arriba, el dedo gordo, si ustedes, el primer dedo, está mirando hacia arriba. Eso nosotros llamamos eso una supinación del pie. Entonces, ese movimiento de supinación del pie con inversión es el mecanismo que da un tipo de lesión. ¿Okay? Entonces, cuando uno ve ya sea los rasgos de fractura o las lesiones, aquí uno puede entender dónde la energía pasó para generar el daño. Fíjense que en este ejemplo el tobillo se invierte, todas las estructuras laterales sufren la tensión, es decir, se estiran y las estructuras mediales se comprimen, se apretan. Y por lo tanto, todas las estructuras que hay en el tobillo, ligamentos, huesos, cartílago, cápsula, sinovial, todas sufren esa energía en una disposición. Por lo tanto, lo que uno encuentra, ya sea en el examen clínico o en las imágenes, es la representación de este mecanismo lesional. Entonces quería mostrarles este primer mecanismo lesional y quiero mostrarles este segundo mecanismo lesional para que ustedes vean y comparen la diferencia entre energía involucrada y posición que tiene el pie para generar la lesión. Fíjense en ese momento la posición que tiene el pie. El pie está apoyado. Fíjense, esa es la rodilla, la tibia, el pie está alineado. Y fíjense a los segundos después. ¿Qué pasó? Ahí está ahí está la rodilla, ahí está la tibia. El pie se fue en rotación externa, no se fue ni para adentro ni para afuera, se rotó externo. Este es un mecanismo en el cual genera una carga sobre la zona lateral y fíjense el dedo gordo, aunque usted es difícil de verlo, el dedo gordo está hacia abajo, no está hacia arriba como el otro. A ver, vamos a tratar de... Ahí está el dedo gordo, está ahí. Fíjense, el dedo gordo está ahí. El dedo gordo está ahí. Y miren cómo el dedo gordo sigue apoyado en el... No como el otro, que el dedo gordo estaba hacia arriba. De ahí ya el dedo gordo está hacia abajo. O sea, eso es lo que nos llamamos un mecanismo de pronación. Cuando el dedo gordo está hacia arriba, supinación. Cuando el dedo está hacia abajo, pronación. Y eso se llama pronación, rotación externa. Y este da un patrón, acuérdense la clasificación de Lauhausen, un patrón de fractura, de la ruptura del anillo completo del tobillo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos dos mecanismos y energía involucrada, posición en la cual se genera el pie, que pueden llevar a producir lesiones con alguna característica u otra. Fíjense,
Ahí creo que esa es la reducción que le hacen en el momento. Es una reducción aguda, caliente, se puede decir. Ahí ya sound, ya afuera. Entonces, es interesante que ustedes se den cuenta de esto porque fíjense que estos son mecanismos que nosotros llamamos de baja energía, en el sentido de que son corriendo, no son estallidos probablemente tal, como lo mostramos en una foto anteriormente del pilón tibial que se está. Ahora, fíjense en este mecanismo, y les voy a preguntar qué mecanismo es. Le ponen la música esta de Pink Floyd. Uh. ¿Alguien me podría decir ahí en la audiencia qué tipo de mecanismo es ese? ¿Quién quiera participar? ¿Por compresión o no? Ya, ¿y ese mecanismo cómo se llama por compresión? ¿Qué se comprime? ¿Qué se podría comprimir acá? ¿Cómo le llamamos a este mecanismo en el cual la persona... ¿Esto es una torsión? Ese mecanismo de compresión, ¿qué otro nombre le ponemos a este mecanismo de compresión? Que da un tipo de... Era axial. ¿O no? ¿Axial? Aquí les voy a mostrar, miren, esta es la radiografía, es un cabrón lolo, pero fíjense el rasgo de fractura que tuvo. A ver. ¿A dónde llega? El rasgo de fractura es ese, que llega hasta acá. ¿Llega hasta dónde? Es de la tibia. Es un rasgo de fractura que llega de la tibia, por la parte inferior de la tibia, ¿llega a dónde? ¿A qué parte llega ahí? ¿Cómo se llama eso? Los chiquillos despierten, ¿eh? Son las 9. ¿Qué zona es esa? De la extremidad inferior. Tibia, fíbula, talo, ¿cómo se llama eso? Ahí estaría llegando hasta el calcáneo, ¿no? Aquí en esta radiografía no se ve el calcáneo. Eso que está ahí es el talo. Tibia, fíbula, talo. Esto es lo que nos llamamos la mortaja del tobillo. Y por lo tanto, ¿qué articulación es esta? La articulación del... Lo saben, sino que no lo sepan. Atréanse. Acuérdense, mecanismo que golpea el talo sobre la superficie de la tibia, comprometiendo en forma axial la articulación. ¿Qué tipo de lesión es esa? Carga axial. De pilón tibial. Pilón tibial, perfecto. Entonces, eso es súper importante que se queden en la cabeza los mecanismos rotacionales o torsionales y los mecanismos axiales. Se los voy a volver a repetir. Por favor, mecanismos torsionales, torsión. ¿Okay? Mecanismos axiales. Entonces, es para que lo tengan. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso porque ustedes pueden entender la energía involucrada. Piensen, este cabro que es flexible, está en patines, ¿cuánto será eso? ¿1,5 metros, 2 metros? No, más de 2 metros. Piensen en una caída de, no sé, de 5 pisos, o sea, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría en el paciente con esa característica? La destrucción. La carga axial siempre genera elementos más graves que las torsiones.
ya que comprometen la articulación y es mayor energía involucrada. Entonces, quiero que les quede muy claro eso en esta visión. Y ahora vamos a pasar a ver todas las lesiones que no son óseas, que son las visiones ligamentosas, que entonces, yo les voy a mostrar este video y quiero que alguien me diga qué pasó. Ah, se me fue mal. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá en esta actividad deportiva? Cualquiera, ¿quién puede decirme lo que le pasó? Ahora, ustedes no ven esto cuando llega la urgencia. Ustedes ven que ella llega en 2 bastones, una silla de ruedas, en camilla. Probablemente no va a llegar con un collar cervical ni nada, sino que va a llegar llorando, transpirada, y va a llegar. ¿Y usted qué es lo primero que le preguntan? O en la historia clínica, ¿qué le gustaría saber? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que le preguntan? Cualquiera. O sea, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo le pasó? ¿Cómo le pasó? Ya, ok, ¿qué le pasó? Entonces, y ella te responde, estaba jugando tenis y me doblé el tobillo, ¿ok? ¿Dónde está ahí? Y clínicamente, aumento volumen, dolor a la palpación, no puede ni caminar, aunque, fíjense, miren, les voy a mostrar acá, hay un elemento, fíjense, cuando uno mira al final de esta imagen, ¿estará quebrada o no estará quebrada? Ahí se produce la acción. En ese mecanismo, ¿ustedes creen que se fracturó el tobillo, esta Lola? Pareciera que no, ¿Por qué? porque el pie mantiene la posición. Ya, Porque puede seguir pisando. Perfecto, o sea, no se deformó mayormente, si mantuvo la posición. Ustedes han visto los casos de fractura, todos terminan con el tobillo chueco, fuera de su sitio, y evidentemente no permite la carga. Aquí claramente ella probablemente no tiene una fractura, o si tiene una fractura que puede tener algo avulsivo, es estable. Nosotros llamamos, cuando una fractura permite la carga, se llama estable. Es decir, tenemos fracturas que obviamente permiten la carga. ¿Y qué piensan cuando le pasó esto? ¿Qué lesión a ustedes se les aparece por la cabeza? ¿Ligamento? Ya, muy bien. ¿Qué ligamento podría ser? Es con ese mecanismo lesional. A ver, vamos a ponerlo más. Ahí está, ahí se ve clarito. ¿Qué ligamentos? Los ligamentos laterales. Ok. ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles crees tú que estarían lesionados? Fíbulo talocalcáneo. Ya, ahí le diste la punta, fíbulo talocalcáneo, muy bien. ¿Ese es parte de qué tipo de ligamentos son esos?
O sea, ¿dónde van esos ligamentos? Tú lo acabas de decir, la misma palabra te dice dónde va el ligamento. Desde la fíbula al talo y al calcáneo. Correcto. Hay un tipo de ligamento que se descubrió ahora, o que ya se sabe, que es un ligamento que va desde la fíbula, talo, calcáneo, que genera una crura, y ese probablemente está lesionado. O sea, claramente está lesionado. Y después, ¿cuál otro más? Fíjense que estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo, pero ¿qué maniobra se produce ahí? ¿Qué tipo de maniobra es esa en el tobillo? ¿Una inversión? Una inversión, ¿ok? Una inversión. Y la inversión, fíjense que la inversión es que el tobillo se vaya hacia adentro. ¿Cuál es el principal restrictor? O esto nosotros llamamos una maniobra de varo forzado. Nosotros llamamos varo forzado del tobillo. ¿Qué ligamento es el principal restrictor del varo del tobillo? El ligamento que dijo su compañero anteriormente tiene una misión de restricción principalmente anterior, evita que se vaya hacia adelante el talo. Pero aquí, ¿cuál es el ligamento que evita que el tobillo se vaya al varo? No hay muchos ligamentos en el tobillo laterales, son bastante claros. Están los de que van hacia el talo por adelante, las que van al calcáneo al lado y las que van hacia el talo por detrás. ¿Cuál sería el que se rompería más en esta maniobra? ¿El deltoidio? El deltoidio va por dentro. El deltoidio va por dentro. ¿El tibial anterior? Estamos hablando de ligamentos. Ligamentos, no tendones. Acuérdense de la anatomía. ¿Qué anatomía es la que va desde la fíbula al calcáneo? Son los 3 ligamentos que le acabo de decir. El fíbulo talar anterior, y ese fíbulo talar anterior tiene una rama que es superior, fundamental, y una rama que forma este ligamento fíbulo talo calcáneo, que lo dijo muy bien su compañero. Después viene un ligamento que se llama fíbulo, que es el que evita esta maniobra. ¿Cuál será? El que está entre medio. Y después viene el fíbulo talar posterior. ¿El fíbulo calcáneo? Fíbulo calcáneo. Ok. Entonces, yo con esto, si yo veo esta imagen, si yo tuviera la opción o la posibilidad de que todos mis pacientes llegaran con estos videos, sería bastante lógico entender cuáles son los ligamentos lesionados. Sin embargo, no llegan así. Llegan, aumento de volumen, y te dicen que se torció el tobillo. ¿Ok? Ahora, fíjense, el deltoidio que dijeron que era por medial, fíjense que el deltoidio es el principal restrictor de la eversión y de las rotaciones externas, principalmente el deltoidio. En este caso, aquí está cortado, está cortado. Y en la práctica, ¿qué cosa? Miren, traten de entender la relación que hay entre la fíbula, la tibia y el talo. ¿Qué se puede golpear intraarticular acá con esta maniobra en inversión? ¿Qué cosa se puede lesionar? El deltoidio se puede lesionar si se rota, se rota, pero en esa maniobra sí, aquí no, el deltoidio no le va a pasar nada. El deltoidio se rompe en la otra maniobra. Mira, cuando... A ver, vamos a echar para atrás. Vamos a echar para atrás para que... Cuando ustedes ven esta maniobra, fíjense, en esa posición, en rotación externa, el deltoidio se estira completamente, y ahí se puede fracturar el maleolo medial o se rompe el deltoidio. Fíjense la maniobra es al revés. El pie se va en rotación externa o en eversión, se podría decir. En cambio, acá en esta maniobra, el tobillo, el pie, en relación al tobillo, se va hacia adentro. Se va hacia adentro. Y en esa posición, ¿qué se golpea? ¿Qué cosa puede golpearse? ¿Por qué le hago esto que lo piensen? Porque con eso ustedes van a poder entender por qué algunas lesiones de tobillo andan bien y por qué otras andan mal. ¿Qué se puede haber golpeado acá? ¿Podría ser, por ejemplo, el maleolo medial de la tibia? ¿Ya? ¿Ya, el maleolo medial? ¿Qué pasaría ahí si se golpea el maleolo medial? Ahí podría haber una fractura.
Perfecto, ya. Puede haber una fractura. Completamente de acuerdo. Esa es una pero no está fracturada. Ponte que no está fracturado. ¿Ah? Y en la práctica, el paciente, después de haber hecho su rehabilitación, después de haber hecho, oye, 4 meses, 6 meses, y el paciente dice que le duele. Le duele, le duele, le duele, le duele, y le duele por dentro. ¿Qué otra cosa se puede lesionar? El cartílago. El cartílago. Fíjense, entonces es muy interesante, muy importante entender de que en este tipo de lesión yo les puedo asegurar, o creo que tengo, no les puedo asegurar, pero va a depender obviamente de la capacidad de recuperación de ella, que si ella golpeó en esta maniobra y con mucha energía, por ejemplo, esta energía comparada con esta energía. ¿Cuál es más energía? ¿Esta o la de la otra Lola? La de la otra. ¿La otra te parece más energía? Es que como que saltó arriba del pie, como que no alcanzó a dar completo, parece. Ah, no, ahí lo vi bien, ¿Cómo es? Es como completo. Completo, es terrible. O sea, si tú me decís eso está fracturado, o sea, no tengo la menor duda que está fracturado porque el pie quedó completamente, tocó el tobillo al suelo. ¿Eh? Entonces aquí yo en esta energía yo puedo decir sí, ¿sabes? Que se rompió el maleolo medial, y aquí claramente este gallo no va a tener una recuperación buena. Entonces yo puedo, ¿para qué les digo esto? Viendo estos mecanismos lesionales, ustedes tienen que entender por qué algunos pacientes andan bien y otros andan mal, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos dentro de los pacientes que tienen lesiones, lesiones ligamentosas, acuérdense. Entonces, miren, vuelvo a anotar. A ver. Ya, ¿ok? Entonces, está Lola. Ahora, la otra cosa, ella es mujer, es más elástica, el hombre es más tieso. Piensen, la fuerza muscular que tiene ella con respecto a la fuerza muscular que tiene el hombre son parámetros que hablan de que probablemente en el hombre tiene más energía que en la mujer. No es discriminarla, sino que es simplemente constatar algo objetivo. Por favor, no me vayan a decir que, porque si no, es dura la cosa. Entonces, pensando en eso, súper importante, si yo tuviera toda la posibilidad de ver todos los mecanismos lesionales claramente a esta paciente, yo pienso y digo, chuta, probablemente tiene algo más. Entonces, de repente, cuando llega esta Lola a la urgencia, llega la otra señora, una señora al lado, vienen las dos en silla de ruedas, y una señora estaba haciendo el almuerzo y se refaló en la casa y se torció el tobillo. Entonces, ¿cuál mecanismo lesional tiene más energía? ¿Cuál creen que es? ¿Una torsión? La que vimos ahora, no la señora. La que vimos. El deporte en sí genera mecanismos lesionales de mayor energía. Y la otra cosa que genera el deporte son mecanismos lesionales mixtos. ¿Qué significa? Que junto con tener la torsión pueden ir asociadas las cargas axiales y se genera una combinación que ya no es pura. O sea, en esto no existen lesiones puras, existen muchas combinaciones. Entonces, lo importante es poder entender esas combinaciones para poder dirigirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta deportista tiene varias cosas a favor de su lesión, que son la capacidad ligamentosa, la flexibilidad, la musculatura, tiene mejores estabilizadores, va a hacer kinesiología, está motivada. La señora, pucha, se torció, tiene problemas con el marido, no sé, tiene la deuda de la casa. Entonces, motivaciones para rehabilitarse son bajas, al contrario. Lo toma como una forma de que sea el centro de atención de la familia para entre comillas, recibir cariño o recibir alguna preocupación que antes no tenía. ¿Por qué les cuento esto? Porque existen múltiples formas de ver un paciente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del mecanismo lesional y de las características personales de cada paciente. Por tanto, cuando uno mira estas lesiones,
es muy importante, como vieron, la energía involucrada, la energía, el mecanismo lesional, torsional, caída de altura, y evidentemente la forma en que se produce la torsión. Fíjense que esta torsión es distinta a la torsión que tuvo el jugador de fútbol que se quebró, y es distinta a la torsión que tuvo el hombre, que probablemente hubo más energía involucrada por la mayor deformidad. Entonces, es súper importante entender de que este paciente llega con esta característica. Ya. ¿Y ustedes cuando llega a la urgencia, qué es lo que hacen con ella? Va a llegar a la urgencia, llega a la urgencia de usted y le dicen, ya sabe que tengo esto, otro acá. ¿Cómo la evalúan? ¿Cómo creen que debería ser la evaluación de ella? La evaluación dirigida, no la hagan la evaluación, por favor. Esto no es un accidente de alta energía, sino que es una lesión deportiva. Quizás primero constatar en el examen físico el aumento de volumen, el dolor, impotencia funcional, y equimosis. Perfecto. O sea, todas las características que hablamos el otro día, que hablamos con las fotos. ¿Qué examen le pediría así de urgencia? Una radiografía. Una radiografía. ¿Y le pediría una resonancia? De entrada yo creo que no. Habría que evaluar la radiografía primero, ¿no? Ya, correcto. ¿Y qué busca con la radiografía? Si hay fractura, si hay desplazamiento de la articulación. Perfecto. O sea, tú lo que haces es evaluar las características que se ven a la radiografía, principalmente las características óseas y de posición de las estructuras de la mortaja o del tobillo. ¿Ok? Esa es la primera aproximación y es la más correcta, evidentemente. Mira, ¿por qué les digo esto? Porque creo que la única instancia para pedir en estos pacientes es la radiografía, a no ser que piensen ustedes que hay otra cosa involucrada. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes dicen, chuta, tiene compromiso vascular, probablemente tendrán que pedirle algún examen de urgencia que pueda ver la parte vascular. Un angiotac, un Doppler arterial, etc. Pero son muy, muy raras o escasas las oportunidades que uno lo recibe, y esos normalmente uno los pide en pacientes de lesiones de alta energía. Y la otra, súper importante, la resonancia, quien se súper claro en este concepto. La resonancia no es un examen de urgencia, a no ser que ustedes lo pidan para descartar un cuadro inflamatorio agudo, por ejemplo, una osteomelitis o una artritis séptica. No tiene ninguna indicación pedirle a un deportista una resonancia de urgencia en estas condiciones. E incluso solamente se podría decir que el deportista de alto rendimiento se le podría pedir, pero no va a cambiar la conducta. El examen clínico y una buena radiografía basta y sobra para hacer el diagnóstico. El diagnóstico no se hace con una resonancia. ¿Y por qué? La resonancia en etapa aguda es muy alaraca. Muestra todo lo que es inflamación, ya sea hueso, ligamentos, tendones, vainas sinoviales, articulación, cartílago, está todo, nosotros llamamos hipercaptante o tiene una imagen muy activa y no me va a ayudar porque no me sirve para ver la anatomía propiamente tal. Es súper importante entender de que los exámenes de urgencia sirven para atenciones de urgencia, es decir, para descartar procesos más severos que obviamente requieren tratamientos un poco más complejos. Por lo tanto, en este paciente ya, vamos a seguir con la discusión del paciente. Miren, este paciente, oye, si tuvo fíjense con ese tipo de torsión, ¿qué tipo de E15 debe tener? ¿Qué tipo de lesión ligamentosa tipo E15 debe tener? ¿Tipo 1, tipo 2, tipo 3? ¿Qué creen ustedes? Los ligamentos están rotos, no están rotos parcialmente o están rotos completamente. Si es que no está roto parcial, debe estar roto completamente. Perfecto, ya. ¿Y qué le indicas del punto de vista del tratamiento? Llegó la urgencia, ya lo viste, listo, radiografía negativa, listo. ¿Qué tratamiento le indicas?
reposo, usar bota ortopédica. Perfecto. El tiempo depende, sí, del tipo de compromiso, el grado de compromiso que tenga. Si es incompleto, creo que eran 5 a 7 días, y si es completo, una semana a 15 días. Perfecto, muy bien. ¿Y qué otra Y cosa? Acuérdense. no hacer deporte. ¿Cuál es el principal antiinflamatorio que uno tiene? Un AINE. No. Yo soy enemigo de los medicamentos, por si acaso. Hielito. Ah, hielito, muy bien. Díganle que después del ¿cómo se dice? Del gin con gin, del pisco sour, lo que sea, ahí se pongan el hielito en el tobillo, no hay problema. Súper importante, el hielo es importante. Ahora, una receta, el hielo en agudo sirve colocarlo más de media hora. Después, cuando ya esto se disminuye, súper importante saber que el hielo después de 10 minutos no hace efecto. Por lo tanto, lo ideal es colocar el hielo cada 1 o 2 horas, 10, 15 minutos, no más que eso. ¿Ok? ¿Y de qué depende que se inflame o no se inflame? Va a depender del movimiento que tenga. Por lo tanto, súper importante eso, muy bien la respuesta, inmovilización, ojalá con una bota ortopédica, frío local. Los antiinflamatorios le pueden dar, creo que es secundario, pero miren, ¿por qué no les doy antiinflamatorio? Acuérdense que las inflamaciones están dentro del proceso normal de cicatrización. Por tanto, tratemos de que la cicatrización se logre bien y para eso no es necesario antiinflamatorio. El antiinflamatorio, en la medida que uno lo deja por su efecto analgésico principalmente, o sea, en ese sentido preferiría dar un buen analgésico que un antiinflamatorio. Entonces, y hay algunos estudios que demuestran que los antiinflamatorios en procesos óseos demoran la consolidación. ¿Te fijas? Entonces, los antiinflamatorios o los no esteroidales, yo siempre he dicho que las prostaglandinas, que donde atacan los antiinflamatorios, son muy útiles para el organismo, en todo sentido, a nivel cerebral, a nivel digestivo, a nivel renal y a nivel musculoesquelético. Así que en ese sentido, traten de quedarse con la sensación de que los antiinflamatorios son de segunda o tercera línea y no son lo primero. A nosotros nos interesa que el paciente repose, obviamente que con eso los procesos de recuperación se logran. Ya, y después de eso, bueno, yo les voy a comentar este paciente, como deportista de alto rendimiento, oye, reposo, estuvo 3, 4 días en reposo, lo agarró el kinesiólogo y empezó a hacer rehabilitación rápidamente. Oye, a los 2 meses estaba seca, o sea, después se había recuperado muy bien y nuevamente vuelve a la actividad deportiva, y después de un mes de haber jugado, haber ganado un campeonato, ¡pah! Le pasó exactamente lo mismo. Lo mismo que le pasó hace 3 meses atrás, 4 meses atrás. ¿Okay? El paciente sin dolor, sin nada. Entonces, ¿qué diagnóstico aparece cuando el paciente vuelve a tener torsiones de tobillo? ¿Qué cree que puede haber pasado? ¿O qué cree que empezó a aparecer en este paciente? Incluso hizo lo mismo, se pegó la torsión, después fue al médico, oye, pasaron 2 meses con el kinesiólogo, rapidito, no hay problema, ya jugó nuevamente otro campeonato, le fue bien y, oye, fue a sacar, no se dio cuenta, se torció y nuevamente aparece la lesión. Ya tercera lesión en menos de un año de su actividad deportiva. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese concepto? Ahora, con radiografía normal y con resonancia, porque obviamente ya a esa altura ya le piden resonancia solamente con signos de cicatriz de las lesiones ligamentosas. Alguno edema óseo por ahí entre medio. ¿Qué creen que está pasando? Acuérdense que yo dividí las lesiones de tobillo, la mala evolución de una lesión del tobillo, que sea en el 10% de los pacientes, en 2 grupos. ¿Cuáles son los 2 grupos que se ven cuando una lesión de tobillo no anda bien? ¿Alguien se atreve a decir cuáles son los 2 grupos de lesiones, los 2 grupos de entidades de lesiones que... ¿No? ¿Era un esguince crónico?
Ya, E15 crónico, ya. A mí no me gusta el concepto de E15 crónico, pero ¿qué significa E15 crónico? ¿Qué quieres decir con E15 crónico? Tiene como una inestabilidad del tobillo Perfecto. permanente. Exactamente, o sea, que la recuperación de su lesión de tobillo, la recuperación mecánica, es decir, los ligamentos, al no cicatrizar adecuadamente, no tuvo una buena recuperación funcional y se empiezan a repetir estos cuadros. Es muy importante que tengan claro que el 87-90% de las lesiones ligamentosas puras de tobillo, sin nada más, tienen una alta recuperación con una rehabilitación. ¿Por qué? Porque uno logra estabilizar los estabilizadores secundarios, logra ayudar o fortalecer los estabilizadores secundarios que son la musculatura y los tendones que pasan por el tobillo. Los peroneos en la parte lateral, tibial posterior, tibial anterior en la parte medial. Entonces, si uno tiene estable eso, probablemente la lesión ligamentosa va a ser secundaria y va a tener una buena recuperación de sus ligamentos. Por lo tanto, lamentablemente, como ella rápidamente quiso entrar a jugar, se sentía bien, la inflamación se pasó, pero no logró obtener un equilibrio de sus estabilizadores secundarios, que son la musculatura, empezó a tener una falla. ¿Y qué es lo que pasa? Teniendo esa falla, ya el organismo no hace la recuperación completa. Y ahí aparece una de las indicaciones de por qué algunos de estos pacientes se pueden operar. Les muestro el deportista porque es lejos el que más se opera, porque en la práctica la persona habitual no tiene estas necesidades tan largas. Uno puede tener la misma lesión, pero obviamente no va a requerir hacerse ningún procedimiento. Entonces, ese es un grupo, las inestabilidades. ¿Y cuál es el otro grupo? ¿Cuál es el otro grupo de pacientes de complicación de lesión de tobillos? Dijeron el 15 crónico o la inestabilidad crónica. ¿Y el otro grupo cuál es? Que también estaban en los apuntes que les mandé, donde salían unos monitos moviéndose. ¿Cuál es el otro grupo? Sindromático de síntomas. Nosotros siempre hay que dividir esto según síndromes. Y el síndrome son el grupo de síntomas que da un cuadro clínico. Y eso uno muchos diagnósticos pueden dar un síndrome. ¿Okay? Entonces tenemos el síndrome de inestabilidad ligamentosa, claramente la repetición de las lesiones a repetición. ¿Y cuál es el otro grupo? Que se confunden, entre comillas, pero son distintos. ¿Cuál es el otro grupo de complicaciones o malas evoluciones de una lesión de tobillo? El dolor persistente. Ya, ¿ok? Principalmente el dolor crónico. ¿Okay? Es decir, el dolor del paciente que hace su actividad física y le duele. Entonces muchas veces lo mezcla o lo confunde con... y en ese dolor crónico, ¿qué diagnósticos creen ustedes que pueden haber? Son tres principalmente, son tres los diagnósticos que hay que tener en cuenta cuando... o cuatro, tres o cuatro, pero da lo mismo. ¿Cuáles creen ustedes que son esos diagnósticos? Era la lesión osteocondral, Lesión osteocondral, muy bien. el pinzamiento óseo y el de parte blanca. Perfecto. O sea, entonces, teniendo claro eso, cuando ustedes tengan un paciente que dividan en las que tienen las lesiones ligamentosas, ojo que esto va asociado también con un examen clínico, o sea, que uno hace examen clínico para ver estabilidad y dolor. Aparecen las lesiones crónicas. Entonces, miren, les voy a mostrar ahora. Este es cuando uno tiene una E15 crónico. Esto es lo último que ha salido con respecto a la estabilización de tobillo. De estabilización de tobillo a través de sistemas artroscópicos. Esta es la fíbula, tibia, talo, retináculo extensor, fíbulo calcáneo. Entonces aquí el ligamento fíbulo talar anterior no está. Y que lo que está haciendo es a través de una visión artroscópica por una portal anteromedial, se mira la fíbula, se limpia la fíbula y se crean túneles para colocar sistemas de sutura que nosotros llamamos anclas para reparar estas estructuras que se rompieron.
¿Ok? Si usted me dice, esto es lo más actualizado que hay con respecto a cirugía o reparación de ligamentos por vía artroscópica para poder hacer de que la persona se vuelva a recuperar. ¿Sí? Entonces, lo que se hace, se trata de volver a unir las estructuras ligamentosas que están sueltas. Fíjense que aquí los ligamentos, el ligamento, el fíbulo talar anterior, la rama superior y la rama inferior, están muy unidos a la cápsula articular. Entonces es muy difícil determinar cuál es el ligamento y cuál es cápsula, y lo que se hace es hacer un refuerzo, todo esto por vía percutánea. Fíjense que aquí, ahí tiene una incisión, esta es la otra incisión, y todo se hace a través de una pequeña incisión y se, en forma percutánea, se van colocando estas suturas que lo que permiten es hacer de que se repare el ligamento primitivo y se refuerce con este retináculo. Este retináculo está normalmente en el organismo. Entonces, esta es la forma más moderna actualmente de reparar un ligamento en un paciente joven deportista. Probablemente hay algunas consideraciones si la persona es hiperlaxa, si la persona es un deportista de alto rendimiento, o sea, hay que ir variando, se hacen cosas distintas cuando obviamente las exigencias son mayores. Pero esto permite que en la práctica uno pueda reparar estos ligamentos sin hacer incisiones mayores. ¿Se puede hacer a través de una incisión? También. Uno puede hacer una incisión y reparar todo esto que están viendo a través de todo esto abierto. ¿Okay? Las dos son válidas, la diferencia está en que claramente los pacientes tienen una mejor recuperación, un menor proceso inflamatorio y se produce una reparación más cirugía. No tenemos tanta inflamación, no tenemos cicatrices tan grandes. Fíjense ahí cómo queda la reparación y el paciente queda obviamente con un tobillo más firme. ¿Ok? Entonces, eso era el primer punto, era eso. ¿Tienen alguna duda con respecto a las lesiones tipo ligamentos, con respecto a la forma de abordarlos? Porque vamos a pasar ahora a las lesiones, el dolor crónico. El dolor crónico. Vamos a hablar ahora qué cosas pueden dar un dolor crónico en el tobillo. Cualquier duda, ¿tienen alguna duda de lo que pasamos? ¿Ah? Porque si no pasamos al otro tema porque vamos a ir avanzando. No, doctor, parece que quedó todo claro. Me parece. ¿Cuántos habemos hoy? ¿Alguien me puede decir cuántos somos en este momento? ¿Cuántos compañeros hay de ustedes? 10. Ah, no, 9, porque Ya, somos 9, perfecto. Ya, el otro caso, este es un paciente, ya. Ahora, centrémonos en pacientes cuya evolución es mala, como dice acá. Paciente 21 años, harto joven. Miren, índice masa corporal 32. ¿Qué les llama la atención eso? ¿Qué significa 32? ¿Qué es obeso? Obeso, muy bien. Para nosotros, en tobillo y pie, el elemento de carga o el elemento de mayor carga o obesidad es un tema que nos genera mucho problema, ¿ok? Hace que las técnicas quirúrgicas no funcionen, lamentablemente. Torsión de tobillo no tratado hace 4 meses de evolución. Sí, hace 4 meses que la torsión de tobillo de dolor, tiene dolor del tobillo, en reposo y sin aumento de volumen. Una de las características importantes que tienen los dolores de tobillo es que muchas veces no generan mucha inflamación. Hay un cuadro que es cuando un paciente tiene un E15 de tobillo y ese 15 de tobillo está inflamado, es permanente, constante, no se mejora. Y ese es un cuadro que no se los comenté, pero que es bastante frecuente, que es la sinovitis de tobillo. Cuando tú tienes un paciente que ha tenido una torsión de tobillo y sigue con aumento de volumen, es que tiene líquido dentro de la articulación que no se ha ido. Y ahí muchas veces no tiene una lesión ligamentosa mayor o no tiene una lesión dentro de la articulación y probablemente una infiltración o un tratamiento dirigido a quitar la inflamación les quita el problema y se acaba el problema, ¿ok? O sea, la sinovitis de tobillo también es una condición de dolor de evolución prolongada que evidentemente tiene mejor resultado. El paciente tenía radiocomodalidad completa y dolor a la palpación medial. Voy a ir al tiro a los exámenes porque este paciente tenía una radiografía normal.
tenía una radiografía completamente normal. Entonces, obviamente cuando uno tiene una radiografía normal y clínicamente uno piensa en un dolor que a este nosotros lo llamamos dolor profundo de tobillo, es decir, que un dolor que yo no es fácil de verlo porque mueve para todos lados, el pie se mueve bien, sin embargo camina el paciente y le duele, incluso cojea. Fíjense, les voy a mostrar, esta es la resonancia, miren, enero 2017, ¿ok? Estos son todos pacientes míos por si acaso, no les voy a mostrar ninguno de libros, excepto algunas técnicas quirúrgicas. Fíjense que aquí tiene, este es la fíbula, el talo, la tibia, y en lo que nosotros llamamos el receso medial de la plafón tibial, o el receso medial entre la unión entre el maléolo medial y la tibia y el plafón, aparece esta estructura blanca, 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 que tiene características bien localizadas. A veces nosotros llamamos edema óseo, no tiene características ni tumorales, no tiene características, sino que llama la atención, eso sí, fíjense ahí cómo hay una continuidad ahí entre, fíjate que aquí debería verse todo negro, todo negro, y ahí hay una zona de continuidad. Entonces, una de las cosas que yo les comenté con respecto a las lesiones condrales, acuérdense que las lesiones condrales tienen un mecanismo que se llama de válvula. Es decir, aquí el cartílago, producto de la presión que se genera dentro del tobillo, empieza a producir una presión que como este sector, el tobillo herméticamente está muy bien hecho y tiene una congruencia perfecta, en cualquier zona donde hay una disminución de la tensión y hay una pérdida de la estructura anatómica, se va produciendo esta infiltración del líquido sinovial dentro del tobillo. Entonces, voy a comentar, este paciente al final se le dejó en reposo, que usar una bota ortopédica, el paciente se le hizo una infiltración porque le dolía, clínicamente anduvo bastante bien, se recuperó bastante, no tuvo mayor problema, pero al poco andar siguieron las molestias y vuelve a consultar. Esto fue en enero del 2017, agosto 2018, o sea, ya había pasado más de un año, y fíjense que este paciente lo que le pasó fue que siguió aumentando este efecto de válvula, y este efecto de válvula fue generando una estructura que nosotros llamamos un quiste. Este se llama un quiste subcondral. ¿Alguien leyó por ahí cuál es la principal característica del quiste subcondral? ¿Qué es lo que produce el quiste subcondral? ¿Alguien leyó esa parte? Sí, lo nombré dentro de la fisiopatología. Ya, pero para que vayamos más rápido, para que puedan verlo mejor. Los quistes subcondrales se caracterizan porque en el hueso subcondral están las terminaciones sensitivas del tobillo y esas van generando dolor. Es decir, el paciente cada vez que da el paso, piensen que acá, golpeó. ¿Por qué se provocó esto? La torsión del tobillo que hizo ella, acuérdense, es muy parecido a las torsiones que hemos visto ahí en el tenis. Aquí el talo se invirtió y golpeó el maléolo medial. Si hubiera seguido, hubiera sido más fuerte la torsión, se puede haber quebrado completo. Hubiera sido mejor que se hubiera quebrado antes que hubiera hecho esto, porque esto obviamente hace de que los tratamientos sean más difíciles. Fíjense, este es el escáner. Miren qué diferencia. En la resonancia tiene combinaciones dependiendo del T1, del T2, dependiendo de la secuencia que se haga. Tienen cambios de coloración entre el blanco y el gris. Blanco y gris. Aquí el espacio, el líquido, se ve blanco, el hueso se ve gris. Aquí el espacio, la inflamación. Fíjense que aquí la inflamación se ve gris, pero no se ve un quiste. El quiste se ve ahí se ve acá. Entonces, la resonancia no es tan útil para ver anatomía pura. Sin embargo, fíjense, este es el escáner. El escáner me muestra claramente la estructura anatómica. Es decir, muestra claramente, fíjense que es un quiste que tiene 6 por 26, es 11 la distancia, eso debe ser por lo menos unos 9, 10 milímetros de profundidad, 10,5, o sea, claramente tiene un tremendo hoyo en una superficie de carga que le duele. ¿Ok? Entonces aquí donde uno empieza a decir, ya, pucha, esto es una lesión quística que genera dolor y la calidad de vida es mala.
del punto de vista práctica, si tú lo haces bajar de peso, tratas de hacer todos los tratamientos médicos habidos por haber, bueno, pedirle a alguien que baje peso es muy difícil, así que no es tan fácil. Y dijimos ya, ¿cómo lo hacemos para poder corregir esto? Y acuérdense que dentro de los tratamientos de las lesiones de osteocondrales, ¿alguien me puede decir algún tratamiento de las que leyeron de las lesiones osteocondrales que pueden haber? Alguno, cualquiera, el que a ustedes se le ocurra. ¿Alguien leyó algo de eso? ¿De la lesión osteocondral, cómo se pueden tratar? ¿O no? Ya, silencio otorga, así que nadie lo leyó. Las lesiones osteocondrales se tratan desde el tamaño, la presencia del tamaño, la presencia del cartílago, si está vivo o no, o la presencia de un quiste, ¿ok? Cuando ya hay un quiste, significa que el hueso que hay debajo de la lesión condral está dañado, y cualquier tipo de tratamiento en la cual uno no reemplace ese quiste por tejido óseo va a ser malo. Por lo tanto, aquí nos planteamos tratar de colocarle tejido óseo ahí. Y una forma de colocar tejido óseo, hay una palabra que yo les puse ahí en el apunte que se llama mosaicoplastía o trasplantes osteocondrales, autoinjertos del mismo paciente. Es decir, tú puedes sacar desde otra parte del organismo, sacar hueso y cartílago y colocarlo acá. Entonces, aquí fíjense, esas hilachas no son normales. Les voy a mostrar de nuevo. Esas hilachas hablan de que ese cartílago está completamente desvitalizado. No es normal ver hilachas en el talón. Fíjense, yo con una pequeña puntita se mete sin hacer nada de resistencia. El cartílago tiene alta resistencia, ¿ok? Mire, antes de seguir, lo vamos a poner acá. Y les voy a mostrar acá al lado. Es la típica lesión del cartílago, de la lesión osteocondral. ¿Qué significa? Es un cartílago que está desinserto, fuera de su sitio. Uno lo saca porque eso está suelto y eso provoca obviamente molestia y dolor. Lo retira y después hace la primera línea del tratamiento que nosotros tenemos en las lesiones osteocondrales, que son lesiones menos de 15 milímetros, que son el curetaje, como se ve ahí, y después la estimulación medular, que es hacerle hoyitos al hueso subcondral, que aparezca, ahí está el punzón, hoyitos para que salga sangre y genere un tejido que nosotros llamamos un fibro, que aparezca un tipo de fibrocartílago, es decir, algo parecido al cartílago, más fibroso, no con las características de cartílago, pero que evita que duela, eso evita, hace de que no se siga produciendo. Sin embargo, acá no, acá había un hoyo. Por tanto, ¿cómo rellenamos el hoyo? O sea, es una pregunta filosófica esa, o sea, ¿cómo rellenamos un hoyo? O sea, es importante ese tema, en todas partes aparece, pero bueno, aquí apareció en la tibia. Y lo que hacemos fue hacer se puede decir, el túnel por donde vamos a poner nuestro tarugo o nuestro sistema que nosotros llamamos de injerto osteocondral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí sacamos la zona donde está el quiste, volamos el quiste completamente, lo que le genera el dolor, y volamos el hoyo. Ajá. Ahí está la unión, ahí está al fondo del maléolo medial, está en comunicación, se puede decir, con el exterior, y ahí vamos colocando lo que nosotros llamamos el tarugo de hueso, que hacemos con la misma medida, y vamos golpeando, tratamos de que quede lo más compacto posible, y eso genera, sacamos todas las mugres que hay al lado, y genera un tapón, que después se rellena de un tejido que es fibrocartilaginoso. Junto con eso, le colocamos algunas sustancias que nosotros llamamos que son el PRP, plasma rico en plaquetas, que se sabe que mejora, y ahí donde sacamos el injerto, lo sacamos del surco intercondilio de la rodilla, zonas de no carga, y tiene muy parecido. Fíjense, ese es el surquito, y con eso logramos rellenar una lesión de tobillo. Las lesiones de tobillo tipo condrales, hay muchos tratamientos y han habido muchas experiencias con respecto a esto, y hay muchos trabajos con respecto a un tipo u otro tipo. Aquí lo más importante es entender de que no puedes sanar un tejido cartilagíneo
si es que no tienes un sustrato óseo debajo. ¿Ok? Y aquí está implicado cartílago, hueso. Y eso obviamente tiene una alta capacidad y más encima si es del mismo paciente. Fíjense que este es el escáner, o sea, la radiografía postoperatoria. Esto después de varios meses ya. Y en la práctica no se ve ningún tipo de orificio, se ve solamente un poquito de tejido más blanco donde estuvo el injerto. Este es el escáner antes de operarse, este es el escáner después de operarse. Fíjense que se rellenó completamente. De 10,5 ya no tenemos hoyo, ¿no? Desde el escáner, la resonancia que se veía un tejido gris que era el hoyo, a un sector que ya se recuperó, queda algo ahí para... Como no queda anatómico, obviamente tiene que quedar alguna diferencia. Fíjense que todo ese... Miren, esto es lo que nos llamamos edema óseo. Fíjense que el paciente le dolía todo eso. Estaba con edema óseo todo ese sector y la zona donde estaba el quiste. Y fíjense cómo el edema óseo ha ido disminuyendo, desapareció el quiste y logramos hacer de que la paciente no tuviera dolor. Gracias a Dios que igual se demoran en las personas que son gorditas, no andan muy rápido, pero no, estuvo normalmente. Fíjense que aquí, ese es el cartílago, fíjense, el cartílago, y ahí ese tapón es el cartílago de la rodilla, que obviamente no quedó perfectamente anatómico, pero obviamente evitó que se siga produciendo. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué otra? Ya, hablamos de la lesión estrocondral. Ese es un ejemplo de lesión estrocondral. ¿Qué otro dolor se puede producir en el paciente? ¿Qué otro diagnóstico va asociado? Aquí ya lo dijo un compañero de ustedes. ¿Cuál es otra causa de dolor del tobillo? Los pinzamientos. Perfecto. Entonces, los pinzamientos óseos se caracterizan porque el paciente ha tenido múltiples cuadros de torsión, múltiples cuadros de trauma en el tobillo, y el organismo va generando, fíjense acá, esta es una radiografía de un paciente que tiene osteofito anterior, osteofito en el talo, osteofito en la tibia, e incluso, y esto fue secundario a una fractura, el paciente había tenido una fractura, fíjense que ahí tiene un signo de haber tenido una fractura, y el paciente apareció con estos osteofitos que terminan, obviamente, piensen, ahí no puede dorsiflectar el tobillo, estos pacientes caminan casi en equino, o sea, no pueden dorsiflectar el tobillo. Pinzamiento óseo. Entonces, aquí tenemos la imagen antes de operarse, fíjense que ahí como topan las dos estructuras óseas, ahí, una es por medial, otra es por lateral, pero genera una limitación y no me permite hacer, o sea, él está con anestesia, él no le duele en este momento porque puedo toparlo, pero en el momento que topan le duele. Y aquí les voy a mostrar lo que es un pinzamiento óseo. Esto es para que ustedes entiendan por qué se producen, o sea, por qué duele el paciente después de que tiene repetición, quiste repetido. Fíjense que todo esto que se ve ahí, esto es una artroscopía de tobillo, en la cual se ve todo esto sinovial, esta blanca es una sinovial inflamatoria crónica. Ahí estoy metiéndome entre medio de la tibia y el talo. Ahí al fondo se ve algo de cartílago bueno, al fondo, pero todo eso es osteofito. ¿Y qué hacemos con este osteofito? Lo empezamos a comer. O sea, hay fresas especiales para comérselo y liberamos toda la parte anterior para que, fíjense que ahí estamos viendo del otro lado, del portal que nosotros llamamos portal lateral. Ahí estamos ya comiendo todo el sector, pero igual topa, ¿ves? Topa ahí, ya, vamos comiendo y vamos haciendo ahí una limpieza de la estructura. O sea, piensen que esto obviamente es bastante, se hace por dos portales, portal anterior y lateral, como lo vimos en la otra, en los apuntes salen cómo se hace una artroscopía. Y lo que hacemos es eliminar completamente todo lo que está generando. Fíjense ahí ya se ve ya el cartílago normal. El hueso es un hueso que se deformó asociado a la fractura que tuvo y al pinzamiento que tuvo. Y lo que hacemos es la fíbula que se ve ahí por dentro. Ahí estamos sacando todos los tejidos que quedaron sueltos después de. Ahí está la articulación. Fíjense que el cartílago está sano. Normalmente los pinzamientos anteriores pueden ser parte de una artrosis inicial del tobillo. ¿Ok? Entonces ahora uno le hace la prueba, uno tiene que hacer, ahí el palpador, se ve todo el cartílago
que está al fondo está bien, la parte anterior ya se eliminó. ¿Okay? Incluso uno hace las pruebas de dorsiflexión del tobillo para ver si, fíjense ahí no topa nada, ahí hay dorsiflexión, ahí se pasa hacia adelante la tibia, no topa completamente, después para atrás. Entonces queda libre lo que nos llamamos la cámara anterior para que no tenga dolor. Y esto es en el postoperatorio, fíjense cómo se ve liberado toda la parte anterior con una amplificación de imagen. Es re interesante el concepto de que eliminando esto se genera la eliminación de la inflamación. ¿Okay? Hay múltiples ejemplos que uno puede dar y obviamente que la solución es bastante buena. Y los pinzamientos partes blandas son súper importantes que en la mezcla del pinzamiento óseo que golpea la estructura sinovial y produce la inflamación. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Quiero que ustedes me digan qué es lo que pasó acá. ¿Alguien me puede decir qué es lo que pasó? Vamos a repetirlo. Alguien que se traiga, ¿qué le pasó al deportista, al gimnasio, a la deportista? Se rompió el tendón de Aquiles. El Saltó. tendón. ¿Okay? Entonces, fíjense, ese es el mecanismo con el cual se rompe el tendón de Aquiles. El paciente va a hacer una contrafuerza, apoya el pie en dorsiflexión. ¿Y qué pasó? El músculo es más potente que el tendón. El tendón es una estructura, en este caso, para que se rompa, rígida, que no tolera la fuerza mecánica del gastrocnemio sólido y se rompe en la zona más débil, que es la zona del tendón, que es entre 3 a 6 centímetros de la zona de donde se inserta. Entonces, mire, quiero que cuando este video, véanlo y me dicen cuál es el signo clínico que tiene el paciente que tiene el jugador. La primera pregunta, ¿quién es este jugador? ¿Alguien lo conoce, no? ¿Alguien es futbolero acá en este grupo, no? Beckham, ¿no? Beckham, David Beckham. Es el Milan. Ya. ¿Cuál es el signo que aparece en el caso de él? ¿Cómo se llama el signo que tiene? O lo que escriben los pacientes cuando se rompe el tendón de Aquiles. Aunque les pegaron por ahí, por atrás. Exactamente. El signo, o la sensación de que le pegaron una patada por detrás. Entonces, mira, él se rompe. Uy, ¿y qué fue? ¿Qué chucha? ¿Qué? Me duele. Cambio. Y va viendo el cambio. Entonces, es súper importante. Ese concepto es el concepto clásico. Cuando le preguntan qué le pasó, oye, estaba jugando la pelota y ¡pa! Sentí que alguien me pegó una patada por atrás. ¿Okay? Y ¿qué es lo que pasa? Hay muchos que les duele, hay otros que no les duele nada. Y lo que sí, no pueden hacer el mecanismo de dorsiflexión. Es decir, no pueden hacer flexión plantar del tobillo. Es decir, el tendón de Aquiles pierde completamente su... ¿Alguien conoce cuáles son los signos de la lesión del tendón de Aquiles? ¿Cuáles son los signos clásicos? ¿Algún signo clásico de la ruptura del tendón de Aquiles? Cualquiera, cualquier signo. ¿Cuál creen que usted que...? No recuerdo el nombre, pero el paciente se le veía como una fobia en la pierna, en la parte donde estaba el tendón. Perfecto. Un gap. Eso. Y hay una maniobra que se hace ahí cuando el paciente está así, boca abajo. ¿Qué maniobra es? No me digan el nombre, pero
¿qué maniobras hay que hacer como para saber si el tendón está roto? Como comprimir los gastrocnemios, ¿no? Perfecto, comprimir. ¿Y qué tiene que pasar cuando comprimen los gastrocnemios? Tiene que haber flexión plantar. Perfecto, eso. La comunicación entre los gastrocnemios y el tendón de Aquiles es el tendón de Aquiles, o el hueso calcáneo. Y tú comprimes los gastrocnemios y se produce una flexión plantar pasiva, ¿ok? Cuando yo tengo roto el tendón de Aquiles, comprimo el gastrocnemio y no se mueve nada, ¿ok? Ahora, ojo, hay otra maniobra, se la voy a comentar, que el test de Thompson decimos que es positivo cuando tú haces la compresión y no se mueve nada. Decimos que un Thompson positivo significa que está roto el tendón de Aquiles. Sin embargo, hay Thompson falsamente negativo, es decir, tú comprimes, está roto el tendón de Aquiles y se mueve el tendón, ¿ok? ¿Alguien podría decir por qué pasa eso? ¿Por qué creen ustedes de que pueden haber falsos negativos, de decir que el paciente lo tiene cortado, igual lo mueve? ¿Alguien puede pensar por qué puede ser eso? Por los Quizá flexores otro profundos. flexor. ¿Perdón? Sí, los Repite, flexores profundos. ¿Qué Otro flexor? flexor. ¿Qué flexor? ¿Qué otro flexor? Bien, van bien. ¿El hallux es el más grande o no? Perfecto, muy bien. El flexor del hallux. Entonces, el flexor del hallux también tú lo puedes comprimir con esa maniobra. ¿Y cómo evitas eso? ¿Cómo haces un examen que sea más fidedigno? También está en el apunte, pero... Había otro test, pero... Se flecta la rodilla. Ya, o sea, se pone boca abajo, se flecta la rodilla, ¿y qué le pasa al pie que tiene la lesión? No se mueve. Como que te cae. Miren, cuando... ¿Me están viendo a mí o no? Cierto. Sí, lo vemos. Cuando uno tiene los tendones de Aquiles, igual que las manos, el tendón de Aquiles normales, uno lo pone boca abajo y la fuerza de los flexores y del tendón de Aquiles mantiene el pie así. Cuando lo tengo roto, por gravedad, ¡pum!, se cae. Si lo primero que veo es una diferencia entre el lado que está con la lesión, está casi más dorsiflectado, y el otro tiene mejor flexión plantar. Yo si hago el test de acá, aquí no se mueve nada. Y es porque la gravedad me ayuda a hacer más evidente el cuadro. Es el test de Matles. Matles se llama ese test, que es el test contra boca abajo contra la gravedad. Es como una forma de asegurarse si sabes que lo tiene completamente roto. Porque normalmente aparecen también rupturas parciales, etcétera, un montón de otras formas de... ¿Y ustedes qué piensan del tratamiento de esto? ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? ¿Cuál creen que es el tratamiento de los pacientes de una ruptura del tendón de Aquiles? ¿Era quirúrgico u ortopédico? Ya. ¿De qué depende? De la edad del paciente y del uso que vaya a tener del tendón. Si es un deportista, se le manda a tratamiento quirúrgico, y si es una persona que no esfuerza demasiado su tendón, entonces podría ser solamente ortopédico. Muy bien. Ese es el concepto, ¿eh? El concepto es que la decisión, ojo, la decisión está dada por las características del paciente, y evidentemente que si uno le dicen, ¿sabes qué? No, yo no me quiero operar, uno puede hacer un tratamiento ortopédico, pero ¿cuál es la complicación entre no operar y operar? ¿Qué beneficios tiene uno con respecto al otro? ¿Alguien sabe esa respuesta? ¿O cuál es el mayor riesgo con respecto a un tratamiento o al otro? ¿Por qué uno elige uno o el otro? ¿O cuáles son las complicaciones de cada uno de los tratamientos? ¿Cuál es la complicación del tratamiento ortopédico del tendón de Aquiles? Que se vuelva a romper, ¿o no? Perfecto. Existe entre un 10 a un 15% de posibilidad de re-ruptura, ¿ok? ¿Y la complicación del tratamiento quirúrgico? Era infeccioso. ¿Perdón? O sea, como que tuviera infección de la herida o de la cirugía en sí. Perfecto. O sea, obviamente existe también un 10 a un 15% de riesgo de complicaciones de la herida.
dehiscencia, infección, reacción al material que uno ponga. Oye, acuérdense del caso de nuestro arquero de la selección. Pues. A Bravo se demoró más en recuperarse porque tuvo, gracias a Dios, una infección superficial del tendón de Aquiles. No fue profunda, porque si no hubiera sido peor la cosa. ¿Okay? Él tuvo una infección superficial, por lo tanto, hay pros y contras. ¿Okay? Ahora, existen algunos tratamientos, les voy a mostrar qué es lo que hay con respecto al tratamiento. Bueno, el tratamiento conservador es usar una bota en equino. Ojo, los tratamientos conservadores no significan yeso permanente. El tratamiento conservador, yo por lo menos existe un protocolo de 3 semanas de usar una bota ortopédica con un realce para levantar, 3 semanas de carga y 3 semanas ya empezar la rehabilitación. El paciente no puede tener más de 6 semanas la bota ortopédica. ¿Por qué? El riesgo de la re-ruptura está dado porque conviertes una cicatriz que es dura, la terminas de poner más dura con una atrofia muscular y con una pérdida de la función entre el músculo y el tendón. Por lo tanto, ojalá todos los tratamientos ortopédicos tienen que ir con una pauta de rehabilitación precoz, que significa que a los 6 meses a los 6 semanas, perdón, al mes y medio ya no puedes tener ninguna inmovilización. ¿Ok? El mismo concepto, entre comillas, de la cirugía. La cirugía, ojalá el paciente 15 días de reposo y después rehabilitación inmediatamente para poder recuperar la unión miotendínea o el músculo, la relación músculo-tendón, en que se vuelva a recuperar la flexibilidad del tendón. ¿Okay? Esa es la base de que haya una buena recuperación. Y actualmente estamos, para evitar eso, existen técnicas que nosotros llamamos técnicas mínimamente invasivas, es decir, tratamos de hacer lo menos cirugía posible. Y aquí tenemos un ejemplo de una técnica que nosotros llamamos percutánea, en la cual a través de una pequeña incisión, tú agarras el tendón en su zona proximal y le colocas un sistema de paso de agujas, que lo que hacen es tejer el tendón o la zona proximal del tendón, lo tejes vía percutánea, evitando los riesgos de la lesión del nervio sural. A esa altura ya no tenemos tanto riesgo, y permite de que tú saques las suturas en forma interna, a través del paratenon del tendón de Aquiles. ¿Ok? O sea, si tú me dices, esta es la técnica que actualmente más se está haciendo, yo lo estoy tratando de mostrar lo más moderno con respecto a las técnicas. ¿Y por qué qué es lo moderno de esta técnica? Que aparte de tener unas múltiples suturas, tiene un sistema en el cual se pasan todas las suturas, después se sacan las suturas por dentro, es decir, quedan todas las suturas dentro. Con todas esas suturas tú agarras el tendón, le haces unos bloqueos para que el tendón no se raje, o sea, y una vez que tienes empiezas a probar de que te queda bien, agarras todas las estructuras. Miren, después aquí miren cómo agarra bien. Miren, ahí están ciclando, que se llama, que es dándole un poquito más de movilidad al tendón. Y lo que se hace al final, se hacen incisiones en el talón, se ponen unos tornillos especiales, que son tornillos bioabsorbibles, son tornillos que el organismo los reabsorbe. Se pasan todas las suturas, ese grupo de suturas, se pasan del tendón y se pegan al hueso. Por lo tanto, no nos pegamos en el tendón que tienes a distal, porque lamentablemente esos tendones son de mala calidad, se cortan porque son tendones bastante debiluchos, o sea, son bastante posibles que se rajen de nuevo. Y lo que se hace al final es, se pasa estas hebras, fíjense que aquí el tendón ya quedó pegadito entre todas las dos zonas, y se logra fijar estas hebras dejando el tendón en la posición adecuada, con una mínima incisión. ¿Fija? Y miren cómo vuelve a recuperar el test de Thompson. ¿Ok? Y después se repara la vaina del tendón. ¿Okay? Entonces, es súper importante, les muestro esto porque lo ideal es tratar de hacer cirugías mínimamente sin tener ningún riesgo. Tú no teniendo riesgo de la enfermedad, evidentemente, o de riesgo de lesión de partes blandas,
los riesgos de infección son mucho menores. Por lo tanto, la tendencia actual es a tratar, si es que vas a operar al paciente, de hacerlos con las técnicas menos invasivas posible. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con respecto a esto último que hemos hablado? Hablamos del tendón de Aquiles, hablábamos de algunas características, ¿alguna duda? Porque ahora vamos a pasar al tema, ya hablamos, les quise dar estos dos elementos, las complicaciones de las lesiones de tobillo con los mecanismos lesionales, la lesión del tendón de Aquiles, que es muy frecuente que ustedes lo vayan a ver, y por último vamos a ver ahora todas las un par de lesiones ortopédicas del pie, que son, creo yo, que las más importantes y las más frecuentes. ¿Alguna duda? Ya, vamos a seguir adelante porque, miren, esto ya es ortopedia. Ortopedia significa que son lesiones en el tiempo que no tienen que ver asociado con algún tipo de trauma. Mujer, 45 años, deportista de fin de semana. ¿Ok? Consulta por dolor plantar anterior. Es decir, la parte en el pie, la parte del antepié que nosotros llamamos. De años de evolución que se suma dolor en el segundo dedo hace un mes después de jugar básquetbol. Es decir, que la paciente, aparte de que tenía molestias en el pie hace mucho tiempo, aparece un dolor hace un mes que le molesta mucho para jugar básquetbol. A ella le gusta jugar básquetbol a los 45 años. Esa es su patita. ¿Alguien me puede describir qué es lo que se ve en esta patita? Cualquiera, tírense, pues, si ustedes ya han visto algo, así que, ¿qué es lo que le llama la atención? La hiperkeratosis. ¿Cuál? No sé, que tiene en el segundo dedo y en la zona plantar. Como ¿Esa dos. o esa? Sí, Las dos. las dos. Ya, perfecto. Ya, esta que está acá, esta es la del segundo dedo. ¿A qué corresponde? ¿Qué sería eso? Eso es lo que dijo que se llamaba como dedo en garra. Perfecto, ya. Es por una deformidad en que la articulación interfalángica está doblada, rígida, se llama dedo en garra. Ok. Y esta otra, que es más difícil de entender, pero ¿por qué se produce? Porque el pie empieza a apoyarse en esa zona. ¿Qué zona es esa? ¿A qué corresponde esa zona? ¿Alguien sabe qué manifiesta ese callito? ¿Qué es lo que hay debajo de ese callo? ¿Qué estructura anatómica produce ese callo? Ya, la estructura que produce ese callo es la cabeza del segundo metatarsiano. Aquí fíjense cómo se impronta completamente la cabeza del segundo metatarsiano y es una impronta redondeada, que la otra vez yo les comenté esto, que nosotros llamamos una inestabilidad o una sobrecarga del segundo rocket. Es decir, cuando es un solo, se ve solamente una sola hiperkeratosis y no se ve una grande, normalmente pertenece a un segundo rocket, es decir, el apoyo, la fase de apoyo del pie. Pero algo más, po. ¿Cuál es la otra cosa que se ve evidente? Po? La desviación El del alus. Valgus. El alus valgus, muy bien. ¿Okay? ¿Ustedes saben cómo se llama ese concepto en el cual el alus valgus no funciona o el primer metatarsiano no funciona y le transmite la carga al segundo metatarsiano? Eso tiene un nombre. La insuficiencia del primer rayo. Perfecto, muy bien. Insuficiencia del primer rayo. El concepto de insuficiencia del primer rayo es un alus valgus importante que no genera la carga correcta al pie. Les mostré un video cómo se levanta y se produce esta alteración de la tridimensionalidad del dedo y le entrega la carga a un dedo que no debería tener. Ya, ¿y qué le pedimos? ¿Qué le piden a este? ¿Qué examen le piden? Radiografía, escáner, resonancia, escáner en carga, un CT scan,
Eco, ¿eh? ¿Qué le piden, chiquillos? Creo que decía tag en carga, pero que solo estaba como en un lugar, entonces no estoy segura. Ya, que bueno, se estamos, pide. ya, estoy de acuerdo. Ya, ojo, el tag en carga se pide no para hacer diagnóstico, sino que se pide para poder entender el mecanismo, para saber cómo operarlo. Tú no le pides un escáner en carga si no vas a plantear operarlo. ¿Te fijas? Entonces, pues yo creo que el escáner en carga tiene que ser pedido por el subespecialista en este caso para poder indicarlo. ¿Ok? Pero ¿cuál examen hay que pedirle? De rigor. Si usted le llega al consultorio, chuta, y ya, oye, tiene un juanete, tiene el segundo dedo en garra, una puta, un tremendo, un pequeño callo, ya, lo voy a pedir tal examen. ¿Cuál le piden? No tenemos tal en carga. Radiografía, ¿no? Sí. Ya, ¿y qué radiografía? Retírense, pues así. Se te ocurrió el TAC en carga, que nunca se me hubiera ocurrido en mi vida verlo. ¿Ah? ¿Y O sea, cuál es el otro? ¿Ah? O sea, ¿Cuál es el en otro? los dos planos, AP y lateral. ¿Pero qué cosa? ¿Qué característica tiene que tener esa radiografía? Mm. Yo me llama la atención que pediste el escáner en carga, y esta hay que pedir radiografías con apellido. ¿Qué radiografía hay que pedirle? Porque si no le pide radiografía con apellido, se pasan claramente las alteraciones mecánicas. ¿Para qué sirve el pie? Vamos a ir a la base. Ojalá que quiero que lo entiendan, más pedirlo por pedirlo. ¿Para qué sirve el pie? Es una pregunta filosófica la que le estoy haciendo. ¿Ah? Para caminar. Para caminar, ¿ok? ¿En qué circunstancias funciona el pie? ¿Funciona acostado? No, ¿Funciona sentado? no. ¿Cómo funciona el pie? Tampoco. Caminando. Caminando. Por lo tanto, ¿cómo hay que pedir el examen del paciente que es una radiografía del pie? En carga. En carga, muy bien, eso. En carga. Así, con ese concepto que ustedes se queden es fundamental. Siempre pidan, cuando tengan deformidades del pie, siempre pidan radiografía en carga, porque las deformidades del pie se producen por mecanismos de carga. Por lo tanto, lo que ustedes vean en una radiografía sin carga es muy distinto a lo que van a ver con una radiografía con carga. Hay muchos exámenes que se ven evidentes con carga. Por ejemplo, fractura de tobillo que uno dice, chuta, ¿estará desplazado o no está desplazado? Radiografía en carga, si tolera la carga y no se le abre la mortaja, claramente es una fractura que no está desplazada y que obviamente tolera la carga y por lo tanto no lo opero. Las lesiones del Lidframe, las lesiones de las articulaciones del antepié, de la base del primer y segundo metatarsiano, si tú lo haces en carga, la carga abre esas lesiones cuando tengo mis ligamentos inestables. Por lo tanto, la carga es un muy buen examen, si es que el paciente lo tolera, obviamente, si que no le duela, para poder ver y clarificar cómo se comporta el pie en su hábitat normal, que es la carga. ¿Ok? Entonces, radiografía en carga. Y se sabe porque, miren, esta es la radiografía en carga. Fíjense, ¿qué característica tiene esta radiografía en carga? Miren la lateral. ¿Qué pasa en la lateral? Se ve el dedo en garra. Ya, se ve el dedo en garra, pero ¿qué se ve aparte del dedo en garra? Se ve como un levantamiento de ahí, pero no sé cómo explicarlo. Pero miren, ustedes lo saben. Fíjense, ¿qué es lo que es eso? Eso que estoy tomando ahí, ¿qué es lo que es? ¿Qué huesito es ese? La falange proximal, parece. La falange proximal, muy bien. ¿Y esto que está acá? ¿Qué es lo que hay en la base de la falange proximal? La zona articular. La zona articular, o sea, la articulación metatarsofalángica.
¿Y qué pasa acá, po? O sea, ¿qué llama la atención acá de esta articulación metatarsofalángica? ¿No está en el mismo plano que los otros dedos? Ya, y como, fíjense, vea, ¿qué debería haber aquí en continuación con esa faceta articular? ¿Qué es lo que debería haber ahí? O sea, La cabeza del metatarso. exactamente. ¿Cómo se llama cuando no está? Luxación. ¿Cuánto? Luxación. Muy bien, eso es. Está 100% luxado. La articulación metatarsofalángica del segundo dedo está completamente luxada. ¿Okay? Para nosotros muchas veces uno podría decir es una urgencia, pero el paciente llega con dolor, le toca y le duele, pero no es una urgencia clínicamente. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué está así? Acuérdense que la historia de ella era que tenía un dolor en el pie, un molesto, que en el último mes, se la acentúa. ¿Qué le pasó? Y juega básquetbol más encima, 45 años juega básquetbol. ¿Qué le pasó acá? Fíjense acá cómo se ve la luxación en el plano AP. Así se debe ver la articulación metatarsofalángica en el plano AP. Se ve un espacio oscuro dentro de una zona esclerótica, que es la base de la F proximal y la cabeza del metatarsiano. Exactamente igual, aquí también está medio corrido por el hallux. Fíjense acá, aquí está sobrepuesto. ¿Qué casos, en qué condiciones se produce esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué enfermedad tiene el paciente que se le salió la articulación metatarsofalángica? ¿Por qué se le salió la articulación metatarsofalángica? ¿No? Ya, para ir más rápido lo voy a ayudar. El principal restrictor de la articulación metatarsofalángica de los dedos menores y en parte también del dedo gordo es lo que nos llamamos la placa plantar. La placa plantar es un tejido fibrocartilaginoso, es un refuerzo de la cápsula metatarsofalángica que está dado por una continuación de la fascia plantar. La fascia plantar se continúa con lo que nos llamamos la placa plantar de la metatarsofalángica, de todos los deditos. ¿Okay? Si se rompe esa, se produce esta luxación. La característica es que cuando se rompe lentamente, en forma progresiva, el paciente va teniendo inestabilidad, dolor, y de repente, ¡pum!, se sale. Y eso puede producir, acuérdense, una foto que les mostré de los crossover, es decir, que el dedo que se cruza sobre el dedo gordo. Esa es una clara inestabilidad de la placa plantar. ¿Ok? ¿Y por qué se provocó eso? Alguien dijo, ¿por qué se provocó? ¿Por qué se puede haber provocado eso? ¿Gracias a qué concepto de fisiopatológico del hallux valgus? Que lo dijeron delante. Si lo dijeron delante, lo dijeron así, no se demoraron nada en decirlo. Piénsenlo. La insuficiencia del primer rayo, pero es que no sabría decir por qué. Exactamente, eso. No carga el primero, carga el segundo, es más largo, no es la función del segundo cargar, rompe la placa plantar y se produce la luxación. Entonces aquí ya miren, fíjense ahora, miren el pie y miren la radiografía. El dedo levantado, fíjense que aquí está aumentado volumen. Fíjense, este sector, la articulación está hinchado. No es que esté hinchado, sino que se levanta la base de la F proximal y al levantarse se produce una compensación el organismo trata de compensar que no se la haya para arriba usando los flexores. ¿Y qué es lo que hace? Forma el famoso dedo en garra o la hiperkeratosis, el segundo dedo en garra, producto de que el primer metatarsiano o la articulación metatarsofalángica no cumplió su función de carga. Le transmite la carga en forma crónica ya hace harto tiempo. Este callo me habla que esto hace harto tiempo, es decir, si tú me decís son años de sobrecarga hasta que lo rompió. Y con eso ya no aguantó más el dolor y aparte de tener feo el pie, ya no aguanta más el dolor feo y con dolor ya no se acepta. Por lo tanto, entonces, esto es lo que explica por qué se provocó lo que se provocó. Ya hablamos hallux valgus,
Ojo que aquí, acuérdense que aquí el alus valgus nosotros lo medíamos con estos ángulos, pero es que ahora ya no son tan importantes, el ángulo intermetatarsiano. Muchos hablan del ángulo metatarsofalangico que habla de la intensidad, pero no se sabe que no habla de la intensidad. Nosotros no nos sirve medir todos estos ángulos para determinar si el paciente tiene o no qué tipo de indicación quirúrgica. Y el tratamiento en ella fue entre comillas, tratar de recuperar, por ejemplo, esta técnica, yo ya no la hago, una técnica de osteotomía de diaficiaria, en la cual uno deforma el primero para dar la alineación, uno hace una osteotomía de la base de la F1, del dedo gordo. Fíjense que aquí se reseca la cabeza o los cóndilos de la F1 y se reparan los ligamentos que generan la placa plantar. Y fíjense que ahí, miren cómo, fíjense que hay un elemento anatómico muy característico del alus valgus, que es el segundo dedo más largo que el primero. En estas circunstancias, claramente, mecánicamente hay más riesgo de que se rompa la placa plantar, y lo que al final hicimos fue acortamos, le hicimos una técnica de osteotomía, acortamos el metatarsiano y con eso logramos entrar el dedo en su sitio. Quedó en la posición adecuada. Entonces tuvimos que hacer la osteotomía de los huesos correspondientes, reparar los ligamentos, resecar la estructura ósea rígida y acortar el metatarsiano. Como se fijan, y es súper importante que entiendan de que cuando lleguen los pacientes y dicen, no, doctor, si vengo a sacarme un huesito porque tengo un juanete que me está molestando. La cirugía no es sacar un huesito, es una cirugía reconstructiva del pie, ¿ok? Entonces es re importante entender ese concepto. ¿Le quedó claro, no? Ahora, esto véanlo en todos los pacientes. En los apuntes también está explicado muy bien. En la clase les muestro algunos otros casos de alus valgus para que ustedes los vean. Se ve bastante bien, así que con eso se complementa todo y ustedes obviamente lo van a entender bien. Y eso genera, nosotros decimos que el antepié es una unidad completa, desde el primero hasta el quinto. Obviamente que si eso está armónico y mecánicamente adecuado, evidentemente el paciente va a quitar sus síntomas. Ya, ahora vamos a hablar un tema que es lo último que voy a hablar, pero creo que es muy importante, es con respecto a los pacientes neuropáticos. Yo creo que aquí hay que darle mucha importancia al tema del paciente que no tiene sensibilidad y está dentro del grupo de los pacientes neuropáticos o con neuropatías periféricas asociadas a enfermedades metabólicas que llevan a producir daño neurológico. ¿Cuál es la principal enfermedad que en Chile genera neuropatía de las extremidades? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La diabetes? La diabetes. Diabetes. Ya, la diabetes, o sea, el compromiso o la neuropatía diabética famosa, ¿ok? ¿Qué otro ejemplo, qué otra enfermedad puede producir neuropatía diabética? Denme otro ejemplo, porque no, yo lo tomo como neuropatía, no lo tomo como diabético, porque si uno se queda solamente con el diabético puede dejar de lado muchos otros cuadros. ¿Qué otro cuadro da neuropatía? ¿Qué otro cuadro? Ustedes lo ven a pasto en Chile, o en esta región más aún. Está asociado a la botillería. El alcoholismo. Exactamente, el alcoholismo. Los pacientes insuficientes renales. Los pacientes renales llevan a tener neuropatía. Los pacientes con alteraciones, por ejemplo, los accidentes, una persona que tiene un accidente de un daño medular, ya sea tumoral, ya sea un accidente de tránsito, todas las personas que tienen alteraciones neuropáticas pueden tener una neuroartropatía de Charcot, que es lo que vamos a hablar. Ahora, fíjense, quiero mostrarles este caso. Este es un paciente que tiene esta radiografía, pero este es el pie que tiene. ¿Ok? ¿Cómo se llama la entidad en la cual tenemos úlceras en el antepié? ¿Cómo se llama esa entidad desde el punto de vista en un paciente con un pie neuropático? ¿Cómo le llamamos a ese síndrome? Pie diabético.
Es que lo que pasa es que, te insisto, aquí yo no le pongo nombre diabético, claro, si es diabético sí, pero esta entidad en el cual tengo úlceras hipertróficas, úlceras que no duelen, ¿eh? Úlceras que generan este hoyo y que pueden profundizarse más. ¿Cómo se llama esa entidad? Que se produce por la carga ósea en una estructura que no siente y que termina generando el callo y posteriormente la úlcera. Se llama esa entidad. Ustedes lo van a escuchar mucho cuando pasen por medicina, cuando pasen por los pacientes diabéticos, van a decir, no, y este paciente tiene este cuadro de úlcera en la planta del pie. ¿Eh? ¿Cómo se llama esa entidad que produce úlcera en la planta del pie? Producto de la mala carga que hace el pie o los huesos sobre las estructuras blandas, en este caso la piel. ¿Úlceras por presión? No, no son úlceras por presión. Ojo que las úlceras por presión no tenéis que tener un paciente neuropático. Las úlceras por presión se producen porque tú estás en una posición constante y no es de carga. Normalmente las úlceras por presión son en la cadera, en el sacro. ¿Eh? Este no es una úlcera por presión, no está dentro del concepto de las UPP. ¿Cómo se llaman? Claro, las UPP. Tiene otro nombre. Esto se llama mal perforante plantar. ¿Ok? Probablemente lo han escuchado. ¿Y qué es lo importante del mal perforante plantar? Cuando tengan un paciente con un mal perforante plantar, es decir, una úlcera, diabético, ya le vamos a hacer curaciones, que no carga, hay que descartar esto. Fíjense, este paciente tiene colapsada la cabeza del metatarsiano, tiene luxada la cabeza del metatarsiano y tiene esta úlcera que llega profundo. Este paciente tiene una infección, tiene una osteomelitis generado por la neuropatía que provocó el mal perforante plantar. Acuérdense que este puede ser una causa de la aparición de una neuroartropatía de Charcot, pero se los presento como una cosa que ustedes van a ver muy seguido. El 52% de los pacientes que tienen mal perforante plantar lo tienen a este nivel. Fíjense, ¿qué hacemos con él? Fíjense, tuvimos que resecar toda la estructura ósea destruida por el hueso muerto por la infección. Y tuvimos que dejar un fijador, en este caso fue un fijador, ¿ah? Durante un tiempo. En ese tiempo no ponía cemento, pero ahora ya estoy poniendo cemento con antibiótico. Se reseca y después el organismo, miren cómo el organismo regenera. El paciente neuropático es un paciente que tiene capacidad de consolidar. Y este paciente logra recuperar su pie y elimina su proceso infeccioso solamente haciendo una resección del tejido muerto. Evidentemente, para los futbolistas no es correcto, pero estos pacientes normalmente no son futbolistas, así que ya terminó su época de deporte. Y este caso es el caso que quiero que ustedes lo tengan súper claro en la cabeza, porque lo van a ver ustedes en su consultorio. Cuando uno tiene un paciente con una neuroartropatía de Charcot, lo más importante es la impresión diagnóstica o tener lo que nosotros llamamos es pensar de que realmente puede tener eso. En el momento que tú pensaste que tenía eso, tienes que descartarlo. Entonces, es tener la duda diagnóstica con respecto a si corresponde o no. ¿Eh? Y tener en la cabeza, es lo mismo que una meningitis, lo mismo que una apendicitis, lo mismo que cuando tú tienes cuadros graves que tienes que determinar, chuta, ¿tengo que hacer esta conducta o no? Y el típico paciente, es un paciente obeso, que aparece un día, llega al consultorio porque se le hinchó el pie, no se acuerda si se cayó, se golpeó, pero lo tiene rojo y caliente. Y el paciente lo vieron en el consultorio y le entregaron antibióticos, y después de los antibióticos le dijeron ya venga control, vino control, seguía igual, pasaron 3 meses en que el pie seguía igual y el paciente llega con esto. Con una patita plana, con deformidad en la planta del pie, ¿ok? Y con esta radiografía. ¿Qué le llama la atención de la radiografía? ¿O qué le pasó a este paciente? ¿Qué se ve en la radiografía? ¿Alguien me puede describir un poco, por lo menos, algo que le llame la atención de la radiografía?
No se ve el arco. No tiene arco, perfecto. Tiene un pie plano severo, ¿ok? Aquí está, eso está plano, muy bien. Y del punto de vista radiológico, ¿qué se ve? Hacia grandes rasgos. Que no se ve el arco, estoy de acuerdo, pero ¿qué otra cosa más se ve? ¿O que no se ve? Bueno, yo te lo voy a explicar porque tengo que ir rápido, porque tengo que ir a la consulta, así que la cabeza del talo no existe. Desapareció, se destruyó la cabeza del talo. Aquí existe un proceso en el cual hay un proceso de destrucción y formación de huesos. Fíjense, todos esos huesitos están regulares, no se ven como fracturas recientes. Este es un proceso que ya está en la etapa 3 de Hechenholm, más o menos, en la cual hay un proceso ya de reconstrucción o de consolidación de esta estructura y que, bueno, ¿qué se intentó hacer con él? Bueno, el diagnóstico es una neuropatía de Charcot, lo cual la fisiopatología es esta neuropatía que genera este proceso de inflamación y destrucción de hueso en una Hechenholm 3. Y lo primero que le hacemos a estos pacientes, súper importante, no teniendo úlcera, yeso de contacto total o inmovilización. Intentamos evitar la progresión de la deformidad a través de yeso de contacto totales. Una vez que ya pasa al periodo en que ya sí consolidó el hueso, utilizamos plantillas de contacto total, que son plantillas que en la práctica permiten amoldar el pie para que haga una carga adecuada. Estos son los típicos inmovilizaciones ortopédicas, no con yeso, se puede hacer con yeso, pero también se puede hacer con una órtesis. Nosotros llamamos la órtesis de Crohn, que son Charcot, son específicas para el Charcot. ¿Okay? Y si esto no anda bien, la progresión de esto es, si no anda bien con eso, produce el mal perforante plantar, genera deformidades graves, severas, que requieren al final tratamientos quirúrgicos que obviamente tienen altos riesgos de generar infección y problemas de consolidación. Y una de las formas de tratar es usando fijadores externos y después haciendo las fijaciones correspondientes. ¿Okay? Es re importante entender eso, de que el concepto de los fijadores externos están dentro del contexto de estos pacientes que tienen alto riesgo de infección y uno no puede ponerle un fierro o puede ponerle una osteosíntesis primaria. Entonces, fíjense, este paciente, miren lo interesante de la evolución de este paciente. Así tiene el medio pie, en esa circunstancia, se entró a pabellón con él para tratar de corregirle un poco la caída del arco para que no siguiera progresando la deformidad, para que esto no terminar en una úlcera. Se le hace este megaconstructo que nosotros llamamos, que es hacer una artrodesis de todo el medio pie. Quedé bastante conforme porque se logró alinear, levantar el talo de la posición que estaba, por lo tanto mejoró bastante, se elevó bastante. Sin embargo, miren, la evolución del neuropático es esta. Normalmente, aunque uno le haga una muy buena técnica, si el paciente, acuérdense de la base del tratamiento del paciente neuropático, principalmente diabético: control metabólico, evitar la progresión de la deformidad para evitar infecciones y obtener un pie plantígrado. Son los 3 elementos para. Y fíjense cómo colapsó completamente el tornillo, ya está en el aire, no hay talo. Siguió y progresó su enfermedad y obviamente se necrosó el talo. Eso es un talo necrosado. ¿Qué hacemos acá? Paciente, si seguimos así, el paciente estaba inestable, iba a terminar con una infección o amputado. Se termina colocando un clavo que se llama un clavo de artrodesis tibio calcáneo, que le permite al paciente que esto pegue, y el paciente logró pegar y ahora tiene su pie, pero obviamente sin la movilidad del tobillo, que ya el tobillo no tenía ninguna posibilidad. Entonces les quiero mostrar que esta es la progresión de un paciente con un Charcot. Y, bueno, eso es lo último. Es súper importante dejarles claro de que el Charcot es una entidad que ustedes tienen que tener en mente, porque si no tienen claro el Charcot, probablemente no van a lograr diagnosticar correctamente y no van a poder ayudar al paciente. Por lo tanto, les dejo esa inquietud, porque teniendo una correcta, sabiendo que es diabético, sabiendo que es mal controlado, sabiendo de que llega con un aumento de volumen, tienen que pensar que ese paciente va a ir a un Charcot sí o sí.
¿ok? Pacientes con diabéticos mal controlados, la evolución es esa. Ya, dudas, preguntas, ya estamos en la hora. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, entonces, chiquillos, esta es la última clase, ojalá que haya sido entretenida, que le haya servido. Los apuntes están todos, así que deben tener todas las posibilidades para poder responder bien las preguntas de tobillo y pie, ¿ok? Ya, chiquillos, estamos listos. Yo tengo que trabajar ahora porque esto no me genera muchos recursos, así que que les vaya muy bien y nos vemos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No. Muy bien. No, Ya, chiquillos. gracias. Chao, que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Chao, 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 que esté Gracias. bien. Chao, Bye. chao.